Buenas tardes, bienvenido al Centro de Ciencias Principia. Mi nombre es José Juan. Para nosotros desde el centro es un placer poder colaborar en esta intervención a cargo precisamente de Ángel. Esta intervención ha sido posible gracias a la colaboración y el trabajo de la Asociación Astronómica Sirio de Málaga y al cual tengo aquí a un representante que es Jesús Nava, el cual nos va a presentar a nuestro ponente de hoy. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, pues bienvenidos a todos los asistentes y muchas gracias a Ángel por por haber aceptado la invitación para poder hacer esta charla, porque con él tenemos una magnífica oportunidad para disfrutar de una charla de mucho interés hoy por dos razones. Primero, porque él es un profesional que ha trabajado, que trabaja en el Australian Astronomical Optics y el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Macquarie en Sydney, en Australia. Pero es que además es un grandísimo comunicador y un aficionado con todas las palabras. O sea, es que en eso une lo que es la profesionalidad y el ser aficionado. Y eso es fantástico porque, de hecho, él es miembro de la Agrupación Astronómica de Córdoba y también es divulgador y tiene un par de blogs, como son, por ejemplo, Lobos Rayados y Universos Paralelos. Entonces, va a ser de mucho interés lo que nos pueda contar acerca de justamente su área de investigación, que es cómo son las galaxias que están cerca de nuestra Vía Láctea, que son las que está estudiando desde allí, desde Australia. Entonces, bueno, pues muchas gracias de nuevo, Ángel, y cuando quieras, puedes comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o muy buenas tardes, depende de cómo sea. Y la verdad que es un verdadero orgullo y un privilegio poder estar hablando con vosotros. Y me vaya a disculpar que tengo la voz un poco tomada hoy y os voy a decir por qué en breve instante. Pero lo más importante quizás no es yo solamente hablando, sino que tengo una presentación aquí con un montón de cosas chulas con las que me gustaría contaros. Y voy a poner a compartir mi pantalla. Espero que estéis ahora viendo mi pantalla completa con mi presentación. Como bien me han presentado, soy Ángel López Sánchez, un astrofísico cordobés de la Agrupación Astronómica de Córdoba, de los orígenes básicamente, y por tanto también miembro de RADA. Y llevo trabajando aquí en Australia ya unos cuantos años, muchos años, ya se me pierde la cuenta. Y ahora mismo estoy en el Australian Astronomical Optics, que es parte de la Universidad de Macquarie en Sydney. Y también pertenezco a la Spanish Researchers in Australia Pacífico, la Asociación de Investigadores Españoles en Australia Pacífico, que estamos haciendo un montón de cosas súper chulas. Este no es vuestra presentación. Un momento, perdonadme un segundo porque he hecho algo mal, porque yo tenía... ¿Qué falla? Omití la de que no era. Estas son las cosas, últimamente me pasan demasiado. Ahora sí, que quede constancia de que tengo todo eso ahí. Perfecto. Bueno, pero os decía, y me notáis en la voz, que la tengo tomada, porque justamente hace 3 noches me pasé como 5 horas fuera, en el jardín de la casa a 10 grados, observando el eclipse de luna que se pudo ver desde Australia, desde estas latitudes, y no solamente eso, sino que también retransmitiéndolo a través de Internet en un evento que se llamó Conversaciones Astronómicas bajo la luna eclipsada, en la que participaron muchos colegios de España y también estudiantes aquí en Australia, con invitados sorpresa. Estuvo organizada por la Red Andaluza de Astronomía, por la Spanish Research in Australia Pacífico, la Agrupación Astronómica de Córdoba y por la Asociación de Lengua y Cultura Española en Sydney. Y la verdad que estuvo bastante chulo, me lo pasé muy bien, aunque
Dos cosas. Primero, tuvimos problemas con los micrófonos, me da culpa, pero lo he arreglado porque hemos editado el vídeo y ya el vídeo está completo en YouTube sin problemas de sonido. Y el segundo problema es el problema de salud, porque me he quedado afónico. De hecho, he estado un par de días que apenas he podido hablar. Aún así, espero que sea capaz de estar durante los próximos minutos contando pues, lo que hago yo aquí, mi investigación en Australia, básicamente. Pero no quería dejar también de compartir la imagen que he podido procesar por el momento del eclipse. Esta es una imagen que se tomó durante este evento mientras estábamos charlando con los estudiantes y tal y cual. Y nada, pues la verdad que estoy muy contento con esta imagen de la luna eclipsada desde hace unos pocos días. Pero bueno, pues yo he venido, como se dice, aquí a hablar de mi libro y he venido a contaros qué es lo que hace un astrofísico cordobés en Australia, con el título de la charla de Diseccionando galaxias cercanas desde Australia, porque eso es básicamente lo que estoy haciendo. Para empezar, os quiero enseñar en el centro donde trabajo. Normalmente no estoy ahí, pero es donde hago la mayoría de las observaciones y muchas veces lo puedo controlar incluso remotamente desde Sydney o desde otros sitios. Es el telescopio de 3,9 metros anglo-australiano, el telescopio anglo-australiano, que está localizado en el observatorio de Siding Spring, en Coonabarabran, a unos 450 kilómetros al noroeste de aquí de Sydney. Y se trata de este monstruenco, de este gran telescopio, que se parece en cierta manera al 3,5 de Canal Alto. La cúpula también es grande, bastante grande. Para los que no lo conozcáis o no estáis familiarizados con la escala, fijaros en la sillita que hay aquí o en la escalera que hay para subir por los técnicos cuando tengan que hacer algo. Este telescopio tiene un espejo primario de casi 4 metros, 3,9 metros, y a pesar de ya tener su añito, de hecho está cerca de cumplir los 50 años, dentro de un par de años, 2 o 3 años, cumplirá ya los 50 años, aún así se mantiene en la frontera del conocimiento astrofísico gracias a los instrumentos astronómicos que desarrollamos para este telescopio. Y eso es parte de mi trabajo ahora mismo en lo que es el Australian Astronomical Optics, en el centro de investigación, parte de la Universidad de Macquarie ahora mismo, en el que trabajo, que es el desarrollar este tipo de nueva instrumentación, de tecnología, también de software y de análisis, de herramientas de análisis de datos para telescopios grandes, telescopios muy grandes, incluidos no solamente el telescopio anglo-australiano, que como no he llegado a decir, pero el telescopio óptico más grande de Australia, y fue el telescopio óptico más grande del hemisferio sur hasta que se construyeron los grandes telescopios en Chile, ya en los años 80, pero también construimos otros instrumentos para otros telescopios, incluidos pues, estos mismos de Chile, los telescopios Keck en Hawái, incluso tenemos colaboraciones con un instrumento que ojalá saliera para el 3,5 de Canal Alto o para el Gran Telescopio de Canarias. Además de desarrollar herramientas muy potentes de base de datos para los astrónomos. Y no solamente para los astrónomos astrofísicos, abriéndonos también a otros campos. Si queréis, me podéis preguntar después. Pero bueno, no quiero pasar tampoco la vez para enseñaros algunas de mis imágenes de astrofotografía, también para contextualizar de lo que estamos hablando y para insistir de la belleza del cielo del hemisferio sur. Porque realmente es bastante impresionante. Muchos de vosotros, a pesar de la contaminación lumínica tan grave que tenemos en las ciudades de España, pero muchos de vosotros espero que hayáis podido escaparos al campo en alguna vez, a algún sitio oscuro, sin una noche, sin luna llena, y habéis visto montones de estrellas y habéis visto la Vía Láctea sin problemas. Yo he disfrutado de esa visión durante muchísimos años allí en Andalucía y luego incluso también en Canarias, y unos cielos muy oscuros en Canarias, pero os tengo que confesar que no es nada comparado como cuando vemos el cielo desde el hemisferio sur en estas noches de invierno. Esto es para nosotros, vamos a empezar el invierno, vosotros allí estáis empezando el verano, nosotros que estamos casi para empezar el invierno. Porque realmente se te cae el cielo encima. El cielo no es negro, es gris.
y ves la Vía Láctea, sale en todo su esplendor y ves las nubes de Magallanes y bueno, es realmente impresionante. Yo, en cuanto que se pueda volver a viajar, yo recomiendo encarecidamente que los que no hayáis tenido la oportunidad, por favor vengáis al hemisferio sur a disfrutar de este espectáculo. Aún así, lo que quería mostrar con la imagen esta, que es un mosaico de un par de fotografías, muchas subfotografías, por supuesto, cada una de ellas, es la parte central de nuestra Vía Láctea. Y quiero que os fijéis en los colores, porque una cosa muy importante sobre lo que va esta charla es que veáis esa diferencia que existen en colores en el cielo, porque los colores nos dan una información crítica a la hora de entender los objetos astronómicos y los fenómenos que pasan en el cielo. Tenemos colores rojizos, colores más rositas, colores que no son colores, simplemente ausencia de color, el negro, colores azules, y todo eso tiene su explicación. Incluso las tonalidades rosáceas tienen explicación a la física que hay subyacente a las regiones de formación estelar, en este caso. Lo que os quería decir antes es eso, ¿no? Si pudiéramos ver la Vía Láctea, o si tenemos la suerte de ver la Vía Láctea desde el hemisferio sur, con la parte de Sagitario y Escorpión, que es donde está el centro, el bulbo de nuestra galaxia, y el centro de nuestra galaxia, en el cenit, podemos ver perfectamente esa imagen icónica que tenemos de una galaxia proyectada en el cielo, una galaxia espiral proyectada en el cielo. A muchas veces me recuerda esa visión tan grande como cuando miro alguna galaxia espiral de canto, tipo pues, el sombrero o NGC 4565. Es directamente un abultamiento en el centro, las líneas de polvo y los brazos proyectados en el cielo. Es realmente espectacular. Y es lo que estaba diciendo, que esta visión para mí es de las más grandes que yo he tenido en mi vida. Todavía se me ponen los pelos de punta cuando lo cuento. Y mira que la he vivido veces. He usado enormes telescopios en el mundo, los más grandes del mundo, desde los que están en Canarias, Hawái, Chile. He hecho radioastronomía, he usado pues, como astrónomo aficionado grandes telescopios, pequeños telescopios, prismáticos. Nada, ninguna de las cosas que he visto, y eso que he visto unas cuantas, son capaces de igualar la espectacularidad de ver el cielo desde el hemisferio sur en una noche oscura con la Vía Láctea en el cenit, encima tuya. Realmente fantástico. Por eso quiero insistir en ello. Pero no deja de ser nuestra galaxia, no deja de ser nuestra galaxia que la vemos proyectada en el cielo porque estamos dentro de la Vía Láctea. Si de igual manera que podemos poner en un mapa de la Tierra todos los países, todos los océanos, todos los continentes, esta imagen tiene todo el cielo proyectada en un único plano, con el plano de la Vía Láctea sería el ecuador de esta imagen, el hemisferio norte en la parte de arriba, el hemisferio sur, con las nubes de Magallanes por aquí, estarían en la parte de abajo. Eso es como se ve desde la Tierra. E insisto, como lo que estamos viendo es la proyección de una gigantesca galaxia espiral en el cielo, podemos llegarnos a hacer idea de cómo es viendo otras galaxias y estudiando también en radio y en infrarrojo la estructura interna que tienen los brazos espirales de nuestra galaxia. Por eso ahora tenemos bastante buena idea de que nuestra Vía Láctea es una estructura, una galaxia, algo como así, que tiene el bulbo en la parte central con una barra, y de la barra salen dos brazos espirales bastante prominentes, con muchas cosas rotas que no sabemos exactamente por dónde son y dónde están. También sabemos que existe una pequeña galaxia al otro lado de nuestra Vía Láctea que está chocando, la galaxia enana de Sagitario, y nosotros en verdad no estamos ni muy cerca ni muy lejos, cosa que es fantástica. Si estuviéramos muy cerca tendríamos problemas porque hay mucho movimiento, hay mucho material moviéndose por allí, la radiación que te puede venir del agujero negro supermasivo cuando de vez en cuando se activa, y sabemos, por ejemplo, que se activó hace 1 millón de años, hubo una explosión que se ve en la burbuja, una burbuja enorme en ondas de radio y en rayos X. No es una zona muy buena para estar. Y de igual manera, las partes más externas de las galaxias tendríamos un problema en que no habría suficientes elementos químicos que no sean hidrógeno y helio, quiero decir, metales, de lo que también vais a hablar mucho, vais a escuchar mucho durante esta charla, para ser capaces de tener gran cantidad de
Pues hacer planetas. Tener planetas y tener las cosas básicas, los ladrillos básicos para que salga la vida. Así que estamos en una posición bastante privilegiada. Nuestro Sol necesita unos 250 millones de años en darle una vuelta a la Vía Láctea. Y la Vía Láctea, pues eso, una galaxia más de las muchísimas trillones de galaxias que hay fuera, y tiene unas 300.000 millones de estrellas. Como os digo, sabemos con bastante fidelidad que nuestra galaxia es así. En la parte de partes de atrás es más complicado exactamente saberlo, pero lo que creemos que es así también por las observaciones que hemos realizado y por observar otras galaxias espirales. Por ejemplo, una de mis favoritas, que es la galaxia M83, que posiblemente muchos de vosotros también la habéis disfrutado con el telescopio de aficionado. Esta es una imagen con el telescopio el de eso, creo, con Robert Kessler también ayudó aquí. Y en verdad es curioso porque, como digo, existen trillones de galaxias ahí fuera, pero se pueden clasificar ya en pocas categorías. Podemos decir básicamente 3 y, si me apura, incluso 2, dejándonos las irregulares y las chicas fuera. O sea, podemos decir que existen galaxias de tipo elíptico y galaxias de tipo espiral. Las espirales además las dividimos o las subdividimos en espirales normales y espirales con barras, como la Vía Láctea. Y luego una cosa intermedia, que son las galaxias tipo lenticulares. Es fantástico, ¿no? Que a pesar de que haya tantas galaxias, las podemos clasificar de esa manera. Pero existen otro tipo de objetos de otras galaxias que son bastante peculiares, porque no se meten en esa clasificación, y normalmente lo que ocurre es que son objetos relativamente pequeños, de baja masa. Estamos hablando de baja masa, estamos quizás hablando de entre 1.000.000 y 100 millones, 1.000 millones de veces la masa del Sol. O sea, son relativamente pequeñas comparados con una galaxia como la Vía Láctea. Pero son muy importantes, porque las galaxias enanas son las semillas con las que se van a crear las galaxias más grandes. Incluso al principio del universo, la mayor parte de las entidades que empezaron a flotar eran objetos que ahora clasificaríamos como galaxias enanas. Entonces, entender cómo funcionan estos cuerpos, cómo se forman las estrellas, cómo el gas condensa, cómo las supernovas explotan y mueven el gas, que es bastante caótico en una galaxia enana porque no tiene mucha materia, no tiene mucha masa, entonces el gas se puede escapar fácilmente y formar burbujas, como estamos viendo en esta galaxia, que es bastante famosa, NGC 4214, una imagen del telescopio espacial Hubble. Pues entonces son claves a la hora de entender cómo ha ido evolucionando el universo. Pero quería apuntar primero otra vez algo más sobre los colores. En esta imagen, posiblemente muchos de vosotros me la habéis visto ya, es una imagen que conseguí con el telescopio Isaac Newton cuando yo estaba terminando mi tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias, hace ya muchos años, 2005, 2006, 2007, por aquella época, y muestra la famosa región de formación estelar M16, la nebulosa del Águila. Mucha gente llama a esta zona los pilares de la creación por aquella famosa e icónica imagen del telescopio espacial Hubble, que tuvo ese nombre, fue de las primerísimas que hizo. A mí ese nombre particularmente no me gusta, pero bueno, por gusto, el libro de los gustos no está escrito, como dice mi madre. Pero lo que quiero enseñar aquí es la diferencia de colores. He hecho en esta composición, he elegido unos colores en los que las estrellas aparecen claramente en azul y el gas difuso, que es básicamente hidrógeno, aparece en color rojizo, que es como muchas veces los vemos en una fotografías normales, ¿no? Lo que hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo. Pero desde hace ya unas cuantas décadas existen, y estos han sido los primeros, los astrónomos profesionales, y ahora están a mano de los astrónomos aficionados, existen otros tipos de colores usando unos filtros especiales que nos permiten ver muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, en esta composición tan colorida, lo que estoy intentando es mostrar los distintos elementos químicos que existen dentro de la nebulosa, trazarlos de alguna manera. En verde ahora está codificado el hidrógeno, que recordad que el hidrógeno es el elemento más sencillo del cosmos, se creó solamente en el Big Bang, no hay otra forma de crearlo, y todos los elementos vienen a partir del hidrógeno. En azul estamos viendo el oxígeno que está calentado por las estrellas masivas que estáis viendo aquí en el centro, que han nacido del gas que hay en esta nebulosa.
emiten gran cantidad de ultravioleta y encienden ese gas. Por eso se dice que está doblemente ionizado y es el oxígeno. Y en rojo ahora tenemos un filtro de azufre, lo que estamos viendo es el azufre que existe en esta nebulosa, que ese en particular está indicando regiones donde hay intensidades más grandes, donde hay choques, donde están las paredes, por eso se limita muy bien los bordes de la nebulosa y los filamentos de la nebulosa. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo entendemos todo eso? Pues el truco está en el análisis de la luz. Si cogemos una estrellita y de la estrellita la hacemos pasar la luz que nos llega a través de un prisma, lo que tenemos es que se descompone la luz blanca en todos los colores del arco iris. Y esto pues, estáis muy acostumbrados a verlo en el arco iris, que todos hemos disfrutado de chicos y de grandes en el cielo. Esto es física pura y dura, pero es que codificada en ese arco iris se encuentra la clave para entender las estrellas, los planetas, las galaxias, todo lo que hay ahí fuera. Porque si ponemos una lupa y aumentamos, nos damos cuenta de que esos colores, ese arco iris, no es un continuo, sino que está roto. Tiene muchas franjas y muchas líneas donde no hay color. Y eso es consecuencia de los elementos químicos y moléculas que existen, en este caso, en las estrellas, en este tipo de estrellas, ¿no? Entonces, pues vemos esos rasgos que nos están indicando, pues, la química que existe allí. Y no solamente eso, sino que analizando distintos tipos de propiedades de estas líneas, pues podemos conocer la física subyacente, pues la temperatura de la estrella, la gravedad intrínseca de la estrella, qué luminosidad tiene, cómo despesa, digamos así, en la atmósfera, muchísimas cosas. De igual manera podemos hacer con las nebulosas. Si cogemos un trocito de nebulosa y le hacemos el espectro, encontramos justamente el patrón opuesto. Casi todo es negro, pero de vez en cuando aparecen unas líneas de emisión muy claras. Estas son las líneas de emisión que son consecuencias de los elementos químicos que hay ahí que están brillando por el efecto de las estrellas masivas. En concreto, pues estáis viendo, por ejemplo, la línea de H-alfa, que sería esta de aquí, la de hidrógeno, con la que sale el color verde, o estas dos, que son las de oxígeno 3, con las que sale el color azul. En verdad, los astrofísicos no usamos esos colores. En verdad, lo que hacemos es algo físico, ¿no? Usamos lo que es la descomposición del espectro, como llamamos a este tipo de diagrama, en longitudes de ondas. Cada color corresponde a una longitud de onda, que en este caso la medimos en Armstrong. Este es más o menos el rango visible, desde los 3.600 a los 6.800 Armstrong, un poquillo más, pero bueno, más o menos es una cosa así. Y el cómo de intensas son. Cada vez que veáis un piquito aquí, pues justamente están correspondiendo con estas líneas que estamos viendo en negativo. Y ahí es donde os voy a poner rápidamente también un pequeño vídeo explicatorio de cómo obtenemos las imágenes en color en astronomía. Esto, por supuesto, para los astrónomos amateurs que estéis en la sala lo sabéis de sobra, pero tengo que contarlo porque es importante para el público que entienda cómo se hacen estas imágenes, que no es hacer Photoshop, ni mucho menos, como alguien me ha dicho que he hecho con la imagen de la luna. Bueno, unos cuantos me han dicho que he hecho con la Photoshop con la imagen de la luna. Digo, vale, ya está. Muy bien. Bueno, nosotros normalmente cuando observamos con un telescopio no usamos cámaras en color, usamos cámaras sensibles en blanco y negro y usamos filtros. Y entonces para cada objeto observamos distintos filtros, por ejemplo el color azul, el color verde, el color rojo, y a cada uno de esos filtros les vamos, de esas imágenes conseguidas con esos filtros, les vamos a asignar un color, el azul, el verde y el rojo. Cuando combinamos esos tres colores, esas tres imágenes con distintos colores, pues cuando conseguimos de verdad la imagen en color. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues el típico espectro que tiene una nebulosa, pues sería, ya lo he enseñado, algo así. Tenemos la famosa línea del hidrógeno atómico, H-alfa, 6563. Tenemos la línea de oxígeno 3 con corchete,
a 5007 angstroms, y también se suele usar la línea de azufre 2 6716, y cada uno observamos con un filtro que solamente deja pasar cada una de esas transiciones, cada uno de esos colores. El oxígeno 3 lo ponemos en azul, el hidrógeno alfa lo ponemos en verde, el azufre 2 lo ponemos en rojo. Combinamos y obtenemos nuestra imagen en color, que a pesar de ser bonita y ser estéticamente chula, me atrevería a decir, aunque sea una imagen mía, tiene una gran información astrofísica dentro de ella. Muchas veces conjugando la ciencia y el arte. Está también muy bien. ¿Y todo esto por qué? Dice, está hablando de galaxias, ¿por qué me está hablando de nebulosas? Porque es que eso es lo que muchas veces observamos en galaxias distantes, particularmente en estas galaxias enanas, que es de lo que yo quiero contar. Fijaros que cuando la luz sale de un objeto lejano, una estrella o una galaxia, particularmente una galaxia en este caso, durante millones de años atraviesa el espacio prácticamente sin perturbarse, salvo por la absorción con el polvo. Finalmente entra en nuestros telescopios, después de pasar la atmósfera que se rompe un poco. El telescopio anglo-australiano tiene un sistema de fibra óptica desde donde está el foco, 50 metros. Esa fibra óptica mueven la luz a una habitación especial donde está el instrumento principal, que es el espectrógrafo, a omega en este caso, que no es otra cosa que una serie de lentes y de prismas que van a dirigir la luz, romper la luz en los colores fundamentales y volver a enfocar esa luz en un plano, en una CCD, en una cámara, que es la que va a recoger los datos astronómicos que queremos analizar en espectroscopía de galaxias o de cualquier objeto, pero en particular estamos hablando de galaxias. Entonces, de esta manera tenemos montones de espectros, y ahora os enseñaré por qué. Y aquí os muestro dos ejemplos característicos de espectros. El superior, veis que existen, de nuevo tenemos la longitud de onda en el eje horizontal y la intensidad en el eje vertical, y veis que se ven muchos piquitos de emisión, líneas de emisión, se ven la de oxígeno, H-beta, se ve H-alfa, azufre 2, oxígeno 2, se ven muchísimas de estas líneas de emisión, por lo que sabemos que este objeto es una galaxia con formación estelar, porque estamos viendo las nebulosas. Y con eso además podemos saber muchas cosas de esa galaxia de formación estelar. Sin embargo, el espectro de abajo, el espectro de la inferior, no tenemos líneas de emisión. Tenemos todo lo contrario, tenemos muchas absorciones, por ejemplo, estas de sodio o las de magnesio o la línea G o las K y H del calcio. No se ven líneas de emisión, como digo, pero se ven esas absorciones, lo que indica que es un objeto, una galaxia que no tiene formación estelar y que está básicamente compuesto de estrellas viejas, de estrellas evolucionadas que brillan mucho en el rojo, muy poco en el azul, que también se ve aquí. Efectivamente, cuando conseguimos las imágenes de esta galaxia, vemos que son así. La superior una galaxia espiral, la inferior una galaxia elíptica. Esta sería la primera aproximación de entender qué tipo de galaxia hay y usando los espectros para analizar las propiedades de esas galaxias. Pero claro, si tenemos algo así como un campo enorme de galaxias y queremos estudiar pues, el cúmulo de Virgo, queremos estudiar las galaxias, pues ¿qué hacemos? Apuntamos nuestro telescopio, ponemos el espectrógrafo y decimos, vale, esta galaxia, conseguimos el espectro, tenemos líneas de emisión, líneas de absorción, lo que queráis. Bueno, gracias a estas líneas, pues podemos conocer en primera aproximación la distancia por efecto Doppler, aunque si son muy cercanas hay que hacer ciertas correcciones y no es tan claro. Podemos ver también la proporción entre estrellas viejas y las estrellas jóvenes, porque las estrellas viejas brillan en el rojo, las estrellas jóvenes brillan en el azul. Podemos además estudiar la composición química, analizando las líneas estas que vemos de oxígeno, de azufre, de neón, de nitrógeno y todo eso. Podemos determinar también la edad y podemos conocer muchas otras cosas de la galaxia, incluso también cómo se mueven. Entonces, claro, pues, si para conseguir un espectro de este tipo necesitamos una hora y hay trillones de galaxias ahí fuera, o por lo menos queremos observar muchas galaxias, pues necesitamos un sistema que permita observar muchas galaxias a la vez. Y esto fue precisamente una de las grandes novedades que se introdujeron en el telescopio anglo-australiano hace 25 años ya casi, ¿no? Que es el instrumento 2DF, o 2 grados de campo, es lo que significa. Esa placa que veis ahí está colocada exactamente, cuando se le dé la vuelta, en el foco primario, y cada puntito que veis ahí rojo que se enciende conectado con una fibra óptica, es eso, una fibra óptica con un tamaño solo de 2 segundos de arco en el cielo,
que se va a colocar exactamente donde existe una estrella o una galaxia, lo que sea del campo que fuéramos a estudiar. Y Tu10 permite colocar 400 fibras ópticas a la vez, de tal manera que en una buena noche podemos observar, no 400 porque necesitamos unas cuantas pues, para el guiado, para el cielo y para otras calibraciones, pero 360 galaxias podemos observar a la vez. Entonces, en una sola noche de invierno hemos llegado a superar los 3000 objetos observados. Lo que quiere decir que con Tu10 podemos, en 4 noches, tenemos 10.000 galaxias observadas teniendo el espectro. Precisamente gracias a esto, Tu10 ha sido uno de los grandes pioneros, y el telescopio australiano de los grandes pioneros del mundo, en conocer pues, la estructura a gran escala del universo y en tener los espectros de galaxias. Hasta hace poco era un tercio de todo los espectros y todas las distancias a galaxias que se conocían en el mundo venían gracias a este instrumento. Yo tuve la suerte de participar en uno de los grandes cartografiados últimos que se realizó de este tipo, que se llama GAMMA, Galaxy Mass Assembly, que se terminó en 2013 y en el que llegamos a observar 320.000 galaxias a una profundidad de 5 billones, o sea, 5.000 millones de años luz. De esas 320.000, pues posiblemente yo habré observado del orden de 50, 60.000. Aquí solamente estamos viendo una cuña, son 5 direcciones, una cuña en concreto. Y eso sí, esto es un aviso que siempre tengo que decir cuando pongo esta animación, que es muy bonita, da la estructura y tal y cual. En verdad, las distancias entre las galaxias están correctas, pero el tamaño de las galaxias en esta animación está enormemente exagerado, porque en verdad los tamaños de las galaxias son mucho más pequeñas, muchísimo más pequeñas que las distancias que los separan. Pero es que si se hubiese puesto el tamaño proporcionalmente, los tamaños de las galaxias serían más pequeñas que el píxel para la animación. Así que pues nos permitimos esta pequeña licencia para poder hacer este sobrevuelo en uno de las 5 cuñas que observamos en Gamma. Pero claro, tenemos un problema. Hay muchos, ¿no? Pero este problema es curioso. Porque si tenemos una galaxia típica, y esta es una fantástica imagen de Vicent Peris y colaboradores obtenida con el telescopio La Cámara Smith de 1,2 metros en el Observatorio de Calar Alto, en Almería, de la galaxia espiral M51, la galaxia del Remolino, si queremos conseguir el espectro de esta galaxia, identificarla y decir qué tipo de galaxia es, y tenemos un tamaño pequeñito de fibra de 2 segundos de arco o 10 segundos de arco, da igual, pero ¿dónde ponemos eso? ¿Lo ponemos ahí? ¿Eso es representativo de la galaxia? Pues posiblemente no. Estamos dejando muchas cosas fuera. Por eso ya en la última década y media se han empezado a desarrollar unos dispositivos especiales, un tipo de instrumentos que se llaman de campo integral. Bueno, la técnica se llama espectroscopía de campo integral. Los sistemas son Integrated Field Units, o sea, unidades de campo integral, no me salía, perdón, por un momento en español no me salía, unidades de campo integral con las que se pueden hacer espectroscopía en cada punto, o sea, cada puntito de estos te va a dar un espectro. Y lo que vamos a hacer es diseccionar así las galaxias y podremos saber con mejor con mejor precisión qué es lo que está pasando en ellas, ¿no? Qué es lo que pasa en el centro comparado con lo que pasa en un lado de la galaxia o lo que pasa en el otro. En concreto, en este diagrama he intentado reproducir uno de los pioneros de unidades de campo integral que fue, o que es, puede usarse, PIMAX y PIPAX en el telescopio 3,5 de Calar Alto. ¿Qué es lo que conseguimos con esta técnica? Pues conseguimos a la vez imágenes y espectros. O dicho de otra manera, lo que conseguimos son cubos de datos, donde tenemos 3 direcciones, cuando consigamos combinar los datos, que es otra aventura, tenemos 3 direcciones, 2 de ellas son la dirección espacial, serían la sección recta y la declinación, como toda la vida, y la tercera dimensión, que es la que te da el cubo, que son los cortes a longitud de onda. Cada color estaría en una parte del cubo.
Entonces, esta técnica también nos sirvió a nosotros para ir un poquito más para allá, porque siempre hemos estado desarrollando muchos instrumentos de esto de muchas fibras, ¿no? Y rápidamente, en 2011, 2012, empezamos a desarrollar este prototipo que ya estuvo funcionando también durante unos cuantos años, que se llama SAMI, Sydney AO Multi-IFUS, que es tener no una, sino 13 de estos artilugios, de estos dispositivos de campo integral, que son estas fibras que te veis aquí, cada una de ellas un manojo de fibras, cada uno con 61 fibras ópticas, que se colocan en una parte muy concreta de una placa de una placa, y ahí me veis, o conectándola, ¿no? Son en particular estas fibritas que se ven en plateado. Las otras que son naranjas son para el cielo, para poder contrarrestar la emisión del cielo. Pudimos observar en total más de 3.000 galaxias entre 2012 y 2018 que fueron parte del Galaxy Survey. Yo no puedo negar, decir algo en este momento, que posiblemente muchos de vosotros os acordéis de las fantásticas imágenes que fueron las primeras imágenes en color que se desarrollaron en los finales del año 70, principios del año 80, por David Malin, justamente en el telescopio anglo-australiano, cuando estaba comenzando. Esta es una imagen de David Malin en esa cabina que usaba para usar esas fantásticas imágenes a color el año en el que yo nací. Bueno, pues precisamente esas imágenes a color fueron algo de lo que me motivó a mí mucho cuando yo era pequeño, cuando tenía solo 5 o 6 años, a querer ser astrónomo. Por eso no puedo permitir, o sea, no puedo pasar la oportunidad para contar lo que supuso o lo que ha supuesto para mí poder usar la misma cabina que usó David Malin para conseguir estas fantásticas imágenes a color para observar y con SAMI y diseccionar galaxias cercanas aquí en Australia. Ha sido algo bastante mágico. Pero claro, os voy a decir un par de cosillas más, porque ¿qué tipo de datos tenemos? Porque esto de la espectroscopía, de campo integral, ya empieza a ser quizá un poco más confuso. Recordad que al final cada imagen tiene un montón de espectros, por lo que podemos jugar con ellos de la manera que queramos. Podemos cortarlos, podemos decir solamente sácame como los colores, ¿no? Esta sería la galaxia que se estuvo observando y sería pues toda la luz que nos llega. Esta es una imagen. Pero como tenemos estas líneas, las líneas de emisión y las líneas de absorción, podemos analizarla punto por punto y medir las velocidades. Como decía antes, con el efecto Doppler, igual que podemos conocer la distancia de la galaxia, podemos ver cómo se mueven dentro de la galaxia. Y eso es por la rotación intrínseca que tiene la galaxia. De tal manera que eso que estáis viendo aquí, que se ve azulito para acá y rojito para este lado, es la rotación que está teniendo esa galaxia, con 100 kilómetros por segundo en la parte de azul que viene hacia nosotros y unos 100 y poco kilómetros por segundo alejándose de nosotros en la otra parte. En el gas, esta sería con las estrellas, es más difícil con las estrellas porque las líneas de absorción no son tan brillantes o tan claras como son las líneas de emisión. Con las líneas de emisión se ven clarísimamente bien este tipo de estructuras con la propia rotación. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues para, por ejemplo, empezar a pesar cuánta masa tiene una galaxia, porque eso se hace a través de la cinemática, de cómo se mueven las estrellas y cómo se mueven las partes externas de la galaxia, puede, con unas formulitas matemáticas, físicas, que son muy sencillas en comparación con lo que hay por ahí, puede determinar cuánta cantidad de masa existe en esa galaxia. Y cuando haces la suma de cuánto gas tiene y cuántas estrellas tiene, y ves toda la masa que tiene, total, te das cuenta de que te falta masa, te falta pues, del orden muchas veces 50, 60, 70, 80% de la masa, que es la famosa materia oscura, y lo vemos continuamente ahí. También además sirve muchas veces para ver que el gas o las estrellas están haciendo cosas raras, no están dando vueltas solas. Pero lo que os decía, esto, un momentillo, que baja un poquito el volumen, no era efectivo porque, por muy romántico que sea subirse a las 2 de la mañana cuando uno está cansado al telescopio para volver a cambiar el campo de fibra, con mucho cuidado, poniendo las fibras donde tienen que ir, y son unas cuantas, pues claro, tardábamos pues, del orden de 40-45 minutos en hacer un cambio.
en mis últimos tiempos llegué a hacerlo en 25 minutos, que por eso me pedían que lo hiciera yo muchas veces. Y eso que tenía mucho cuidado. Entonces, lo que hemos desarrollado ahora, y que de hecho ya lo tenemos funcionando, y es precisamente con estos bichitos con los que yo he estado observando estas últimas semanas, remotamente desde casa, en el telescopio 1,2 metros de Sident Spring, se llaman Starbucks. Y voy a echarlo para atrás para que lo veáis. Se mueven solas. Simplemente tú dices dónde están, dónde quieres ir, y ellas pues con unos mecanismos que tienen, y no me preguntéis por los mecanismos porque me los debería aprender y no me los sé, porque esto lo hacen los ingenieros especialistas que tenemos, pues son capaces de ponerse con una precisión de micras donde tú quieres. Ahora mismo lo estamos probando, vamos a ver, lo estamos probando y tenemos una cosa, un nuevo prototipo que va a instalarse en los próximos meses en el telescopio anglo-australiano que se llama Héctor y que va a diseccionar de esta manera 15.000 galaxias. Aquí dentro estaría la fibra o el campo de fibras metido, con lo que desarrollamos, intentamos diseccionar todas estas galaxias. Pero algo más nos falta, porque para entender cómo se forman las galaxias y cómo se evolucionan las galaxias, hacen falta unir muchas piezas del puzzle, que no todas las piezas vienen de las imágenes o de los espectros que os he estado enseñando. Tenemos gas que viene del espacio intergaláctico y en las que forman las difusas nubes interestelares que condensan en nubes moleculares y de ahí formación estelar. Cuando tienen la formación estelar, las estrellas más masivas encienden el gas y aparecen las nebulosas bonitas de emisión, pero las estrellas, como digo, a la vez con esa radiación ultravioleta o con chorros de gas, pues están interaccionando y cambiando el medio en el que se mueven y algunas veces incluso provocan por explosiones de supernova que el gas se vaya afuera y otras veces pues el gas y la materia se queda ya en objetos de baja masa, estrellas de baja masa, restos de supernova, o sea, agujeros negros, de estrellas de neutrones y cosas de esas que ya no se puede procesar. Entonces, pues, ¿cómo podemos entender todo esto? Pues precisamente para eso es para lo que hemos estado desarrollando muchos de estos grandes cartografiados diseccionando galaxias. Comenté brevemente antes Califa, o creo que no lo llegué a decir, llegué a decir el instrumento, el Pimax y Pipax en el telescopio 3,5 de Canal Alto, pero creo que no llegué a decir que se trataba del cartografiado Califa, que fue gran pionero. Necesitó pues como al final entre unas cosas y otras 8 o 10 años para conseguir diseccionar unas 600 galaxias, porque teníamos que ir una a una observándolas y además con dos configuraciones distintas. Pero hemos seguido, y ya hay otros tipos de surveys, como el de SAMI, como mostraba antes, o MANGA, que se está haciendo ahora en Estados Unidos, pero todas estas galaxias están buscando estudiar, o sea, todos estos cartografiados están buscando estudiar las galaxias tipo más normales. Pero las galaxias, las pequeñitas, esas que os decía antes que son súper interesantes, normalmente no están, porque son tan pequeñitas que pues no interesan o no se ven, o son, no, pues no están por ahí, están muy no representadas. Y como además son tan pequeñas, la resolución que tienen estas fibras no son lo suficientes como para resolverlas bien y ver estructuras internas. Para colmo, no tienen, muchos de estos cartografiados no tienen apenas datos en otros colores. Algunos sí, en infrarrojo, en ultravioleta, porque está en casi todo el cielo cartografiado, pero en particular en la línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico que observamos con radioastronomía, pues esa no lo tienen. Y otra cosa que para nosotros es muy, muy importante es que cuando tengamos la emisión del gas, veamos muchas líneas de emisión, no solamente las brillantes que os he enseñado antes, incluida la famosa H-alfa y el oxígeno 3 con corchetes y el azufre 2 con corchetes, y no os comáis los corchetes, que si no son otra cosa, pero queremos ver líneas todavía más débiles porque son esas las que necesitamos para conseguir pues, las condiciones físicas del gas y con ello conocer exactamente cuánta cantidad de metales existe en ese gas. Por eso hacía falta un cartografiado con espectroscopía de campo integral de galaxias enanas que además obtuviera los datos del hidrógeno atómico. Esto es lo que os comentaba hace un momento.
¿Por qué es tan importante conseguir estos espectros tan profundos de galaxias? Porque además de las líneas brillantes, que aquí es que no las veis porque las tengo cortadas, el hidrógeno, el oxígeno 2, perdón, el oxígeno 3, el oxígeno está aquí, existen otras que, por ejemplo, este oxígeno 3 de aquí, el 4363 Armstrong, que es súper importante, porque si sumas lo que te dan estas dos líneas y lo divides entre lo que te da esta línea, con una formulita directamente te da la temperatura electrónica a la que está el gas de la nebulosa. Y eso es crítico a la hora de saber cuánta cantidad de oxígeno, en este caso de metales, existe en la nebulosa. Si os fijáis, hay otra cosa que quiero volver a insistir. Todas las líneas que vemos en una nebulosa son de hidrógeno y de helio, las podemos ver también en la Tierra y son de las que llamamos permitidas, por eso no llevan corchetes. Pero todas las demás, las que no son hidrógeno y helio, absolutamente todas, y ya veis aquí que hay oxígeno, hay neón, hay hierro, hay argón, más oxígeno, hay azufre, todas las demás son prohibidas. Quiere decir que solo se ocurren en las nebulosas, porque las condiciones tan raras, las densidades tan bajas que existen. No las podemos ver en la Tierra y no se explican con la teoría, en la primera aproximación de mecánica cuántica. Por eso son prohibidas y por eso tienen que tener los corchetes, porque si no son otra cosa. Por eso soy tan pesado muchas veces los que me siguen en Twitter diciendo que le pongáis los corchetes al filtro de oxígeno 3, que si no estáis diciendo otra cosa. Nosotros los astrofísicos siempre lo ponemos, casi siempre, porque últimamente he encontrado alguno que no lo hace. Perdón, he disgregado. Todo eso me llega a decir que esas líneas son muy importantes porque es con lo que vamos a conocer la cantidad de metales que existen en la nebulosa y en las galaxias. Y recordad que en astrofísica son muy sencillos. Todo lo que no es hidrógeno y helio es un metal. Para los astrónomos, el oxígeno es un metal, el hierro también, por supuesto, el uranio es un metal, el nitrógeno es un metal, el argón es un metal, todos son metales. Pues los metemos todos al saco. Tiene su lógica, pero bueno. Pero claro, no es tan fácil calcular la metalicidad contenida de metales. Por eso en el mundo de astronomía muchas veces nos han dicho esto de que es un arte oscuro, no hacen falta unos datos muy precisos. Y yo muchas veces le termino de decir a mis compañeros que vuestra falta de fe en los metales es bastante molesta. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar pendientes de los metales? Porque los metales nos van a dar una medida de cuánto y cómo se ha procesado el gas en estrellas dentro de las galaxias. Nos van a informar sobre cuál es la historia de formación de las galaxias. Nos va a mostrar cuando el gas que está cayendo en una galaxia está apenas sin contaminar, es pristine, muy limpio, ¿no? Es del Big Bang, básicamente, no solamente tiene hidrógeno y helio, o muy poco más. O todo lo contrario, hay veces que vemos en galaxias que existen chorros de material que se está yendo, que sabemos que se están yendo y que además son ricos en gas procesado. También nos sirve para ver y saber distinguir la naturaleza de distintos objetos. Por ejemplo, cuando esta galaxia, NGC 1512, yo me empecé a interesar por ella, esta galaxia espiral de aquí, por este puntito que estáis viendo aquí, que es una galaxia enana compacta azul, es una galaxia enana de estas estallantes de las que a mí me gustan. No un puntito, es una galaxia de verdad. En verdad están las dos interaccionando. Y por estar interaccionando es por lo que está formando todo esto. Lo que estáis viendo aquí en verde, en este caso, es el hidrógeno atómico que vemos con los radiotelescopios. En azul estáis viendo la emisión ultravioleta de estrellas que son muy jóvenes normalmente. En rojo la emisión del polvo que se ve con el infrarrojo, una combinación de varios colores. Entonces, gracias al estudio del análisis químico usando TU10, pude poner un montón de fibra óptica en estas regiones de formación estelar y confirmar lo que ya sabíamos, pero además encontrar sorpresas, porque vimos que esta zona de acá no había evolucionado mucho en comparación con la zona que está en este lado. Este diagrama, los puntitos en colores están indicando si son pocos metales, si son azulitos, o si tienen muchos metales, si son rojos. Y medio es el verde.
La parte del centro tiene muchos metales porque el gas se ha procesado muchas veces. En la parte de esta zona no se ha procesado tanto, es más azulito. Pero la parte de aquí se ve bastante que ha evolucionado. Deberíamos esperar cierta similitud, cierta simetría. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que la galaxia enana compacta azul está pasando por aquí y esa interacción gravitatoria está moviendo el gas, haciendo que muchas estrellas se formen, exploten rápidamente, han creado elementos químicos nuevos que se mezclan con el gas y forman nuevas estrellas. Entonces esas nebulosas y esas estrellas son más ricas químicamente. Tienen unos elementos químicos más altos. De igual manera, pudimos contrastar que este objeto que está aquí, que muchos creían que se estaba escapando, en verdad es una nube difusa que está por ahí, que está ahora mismo empezando a formar sus primeras estrellas, ¿no? Bastante interesante. Entonces, pues bueno, todo esto también quiere decir que muy bonitas las nebulosas, pero que en verdad son difíciles de conseguir modelaje completo y cómo funciona, que es por lo que muchas veces la gente no lo hace, y incluso los astrofísicos no lo llegan a hacer porque es más complejo de lo que parece. Y que tenemos el problema de que la metalicidad, o en este caso cuando pongo el O sobre H, quiere decir la cantidad de oxígeno, que es como medimos muchas veces la metalicidad, porque el oxígeno es el elemento más abundante después del hidrógeno y el helio, quiere decir el metal más abundante del universo, pues no podemos calcularlo tan fácilmente. Porque tú tienes una galaxia espiral como este tipo, NGC 247, otra imagen bonita que conseguí con el Isaac Newton, el telescopio Isaac Newton en La Palma hace unos cuantos años, con regiones de formación estelar, en rojo, la parte del centro más estrella más vieja, por eso es más rojo. Si queremos calcular la masa, pues podemos empezar a hacer cuadritos y pues contar cuánta masa hay en cada lado, la sumamos y tenemos la masa total. Si queremos conocer cuántas estrellas se están formando por un momento, pues lo mismo, hacemos hacemos cada una de las regiones de formación estelar, pues sumamos y tal. Pero para calcular la cantidad de metales no se puede hacer así, porque estamos haciendo en verdad una proporción, es lo que llamamos la abundancia, es con respecto al hidrógeno, porque en verdad si lo que fuéramos en números es bastante más complicado todavía. Entonces, pues claro, si usamos un trocito de aquí, otro trocito de acá y otro trocito de acá, no es la suma. Tendríamos que hacer una media o de alguna manera. Pero como decía antes, que también lo contaba en la Vía Láctea, las partes del centro son más ricas en metales, las partes de la externa son menos ricas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La única manera para hacerlo bien es precisamente usar esta técnica, espectroscopía de campo integral, conseguimos toda la galaxia y entonces medimos distintas nebulosas a distintas distancias y conseguimos por lo que llamamos un gradiente, ¿no? por dónde va cayendo. Y eso es lo que, por ejemplo, hicimos con CALIFA, ¿no? Determinamos una galaxia rota en muchas regiones de formación estelar, usando este instrumento en canal alto, y medíamos con esta gráfica en la distancia desde el centro hacia afuera, cuántos metales hay. Y bueno, obviamente esta es pequeñito, no tiene tal, pero en verdad muchas veces son así. Pero bueno, se ve que un cierto decaimiento que es con lo que podemos pues, medir pues, cuántos son la evolución y la química que tienen estas galaxias. Pero decía que además de eso tenemos que añadir la línea de las observaciones en radio, porque las observaciones en radio muchas veces nos dan una gran sorpresa. Esta es de nuevo M83, que os digo, una de mis galaxias favoritas. La estuve observando tanto con mi telescopio de aficionado como probando cosas con Taipan hace una semana. Y en esta imagen he puesto también la imagen en ultravioleta de Galex, mostrando todas estas regiones de formación estelar que están mucho más allá de lo que nosotros normalmente vemos. Nosotros solamente vemos M83 en la parte de aquí. Esto se descubrió a principios de los años 2000, no se descubrió hace tanto tiempo. Pero cuando miramos con radiointerferometría, y esto fue uno de los proyectos en los que yo estuve involucrado cuando vine a Australia en 2008, aunque al final pues, el survey y todo se terminó publicando hace un par de años, 3 años, pues lo que vemos es que el gas difuso es mucho más extendido todavía. Tenemos pues casi, si pudiéramos ver esta galaxia en colores de radio, en la línea de 21 centímetros, veríamos que tiene casi 2 lunas llenas de tamaño en el cielo. Todo el gas hidrógeno que existe por ahí. Y además este gas hidrógeno difuso, atómico, básicamente los restos del Big Bang que están por ahí y que va condensando en galaxias, pues traza muy bien también las interacciones entre galaxias. Aquí, por ejemplo, pues veis este arco que es por
una interacción con una galaxia, pues Dios sabe cuándo, hace un montón de tiempo. Y como dije, yo estoy involucrado precisamente en este cartografiado buscando este tipo de gas en galaxias cercanas, muy cercanas, en lo que conocemos como el volumen local, que solamente una esfera de 10 megaparsecs, ¿no? Son 32, 33 millones de años luz con respecto a nosotros. Entonces lo que estamos intentando, lo que intento hacer es eso, conectar el gas con la cantidad de metales. Y aquí es donde entra en juego de nuevo en nuestro telescopio, el telescopio anglo-australiano. Esta es una imagen bastante bonita porque grabamos durante un par de años un programa de televisión que salió en televisión pública australiana por la noche en prime time durante 3 noches con Brian Cox como copresentador con una famosa periodista australiana, Julia Semiro, y precisamente pues mostrábamos observación y mostrábamos un montón de cosas. Quería, pues no podía evitar la cuña también, ¿no? De que invitamos a la gente a que buscaran conciencia ciudadana supernova usando imágenes de este otro telescopio, del SkyMapper. Y yo estaba allí, donde estaba además, para este experimento yo era el encargado de las observaciones y era el que estaba también encargado por ahí científicamente. Y por la noche, simplemente después del primer programa, nos identificaron un posible candidato que observamos con este telescopio y confirmamos que se trataba de una galaxia de una supernova de tipo 1A, en una galaxia que estaba a 1,100 millones de años luz de la Tierra. Y esto fue un experimento muy chulo, que por cierto repetimos a la noche siguiente. La verdad que fue bastante exitoso, donde, bueno, un montón de gente. Vamos a ver. Para este experimento precisamente usamos uno de estos instrumentos de unidades de campo integral que se llama Koala. Aquí en Australia nos gusta poner nombres de animales y de bichos australianos a las cosas. Y que está colocada en el foco Cassegrain del telescopio anglo-australiano. Tiene relativamente un campo largo para lo que es los estándares en astronomía profesional, con 1000 fibras ópticas, con lo que podemos diseccionar bastante bien galaxias. Y eso es lo que yo he estado haciendo. Este es mi propio cartografiado, que yo coordino junto con unos 50 astrofísicos, muchos de ellos en Australia, pero también en España y en otros muchos países, en Estados Unidos, en Chile, en Alemania, en Italia y en Reino Unido, en muchos lados, que se llama H1 Koala IFS, Dwarf Galaxy Survey HiKITS, que está intentando hacer eso, observar galaxias enanas para las que ya tenemos los datos estos de hidrógeno atómico, diseccionarlas y así entender mejor qué es lo que está pasando en estos cuerpos pequeñitos que mucha gente todavía no le ha hecho demasiado caso por eso, porque son pequeñitos. Entonces, pues bueno, os voy a poner simplemente, aunque no de muchos detalles, de los resultados. Fijaros en un solo puntito, un solo spaxel, que será la resolución que tenemos en cada uno de estos objetos, de cada objeto, ¿sí? Tenemos montones de líneas de emisión que son muy importantes para trazar, como digo, las características del gas. Y en particular, por ejemplo, no tenemos solamente una, sino que vemos 3 de estas líneas aurorales que son con las que conseguimos medir la temperatura del gas. Aquí os puedo poner un pequeño vídeo para que lo veáis mejor, porque no he dicho lo de los 3D, pero no lo he llegado a enseñar como un cubo de datos. Lo que estoy haciendo aquí simplemente es pasar la peliculita a distintas longitudes de onda. ¿Dónde está la longitud de onda? Bueno, se ve por aquí para cómo se va moviendo la longitud de onda. Y estáis viendo, por ejemplo, ahora, este es el hidrógeno y cómo se mueve la galaxia, ¿no? Cómo se está moviendo el gas que está ahí pues, por la rotación y también por las distorsiones que tiene esta galaxia, porque esta cosita de acá, que se ve independiente, con la que, por cierto, hemos podido estudiar bastante bien la química, pues cuando estudiamos la química del parte del centro, que sería este espectro, y la química de este pequeñito que se ve ahí, pues tenemos ahí una medida mucho más ruidosa, pero está por ahí, pues vemos que los números son muy distintos. Son tan distintos porque en verdad esta cosa que hay acá ha pasado por medio bastante cerca de la galaxia, distorsionado
este objeto que ha dado una fuerte explosión estelar, una especie, no anillo, pero medio anillo, y esto pues lo estamos confirmando gracias a este cartografiado. También, pues otro ejemplo de otra de estas galaxias, con NGC 1522, hemos descubierto un objetillo que estaba por ahí flotando, que no se veía bastante bien, y que tiene también un par de nudos que podía indicar incluso que también pudiera ser con restos de alguna interacción. En esta galaxia lo que me gusta sobre todo es que se ve muy bien las líneas de absorción y las líneas de emisión de Balmer, de hidrógeno, a la vez, con lo que podemos estudiar también pues, tipos de las poblaciones estelares de esta galaxia. Y finalmente, pues uno de mis objetos favoritos, que es TOL 30, otra de estas galaxias enanas compactas azules. Este está un poquito más lejos, no en el volumen local, pero todavía relativamente cerca. Tiene dos regiones muy intensas de formación estelar. Una de ellas, en esta de aquí, es tan intensa que tiene los famosos rasgos de las estrellas Wolf-Rayet, que para quien no lo sepa o no lo conozca, lo del globo rayado por lo del blog y lo del Twitter, viene de mala traducción de Wolf-Rayet, este tipo de estrellas masivas evolucionadas a punto de explotar como supernova. Pero lo importante que os quería contar ya no es eso, ¿no? Esa galaxia es esta de aquí, esta está por delante nuestra, esta está un poquito por detrás. Cuando la observamos con radioastronomía, encontramos que está metida dentro de una bola de gas de hidrógeno con unas colas hacia en esta dirección, otra cola para este lado, y aquí nos encontramos que había otra cola, que estaba un poco suelta, en una zona más ahí, y había un pequeño objetito que en verdad era una galaxia todavía más pequeña, que ahora, gracias a los datos nuevos que tenemos, podemos confirmar de nuevo que era otra entidad más pequeña que en cierta manera ha interaccionado con la galaxia principal, que sigue siendo enana, pero esta la otra más pequeña todavía, ha creado todas estas colas de marea y formado también la interacción y formado también la intensa formación estelar de las galaxias. Bueno, y con esto yo creo que ya está bien de tanto palique, que además me estoy dejando la voz hoy, espero que me disculpéis por ello. Os he contado un poco pues, lo que estoy haciendo en Australia, mi propia investigación, sin demasiados detalles, pero por lo menos la idea bastante general, e insistir en lo precioso que es el cielo del sur y que si tengáis oportunidad, vengáis a verlo alguna vez. Y si venís a Australia, pues avisadme que intentaré trataros como os merecéis. Un saludo muy fuerte y muchas gracias por atender a la charla. ¿Escuchabas? Sí, que sí estoy, pero ahora. Ahora creo que sí se me escucha, ¿no? ¿Ángel? Ahora ya si tenéis preguntas o queréis hacer preguntas, pues Sí, adelante. Ángel, ¿nos estás escuchando? ¿Nos está Creo que escuchando, el chat Ángel? está habilitado, así que No. por bandeja, y si no, pues si os preguntáis algo, os podemos dar acceso al micrófono si queréis y así también os puedo saludar sin mayor problema. Ángel, vamos a activar los micrófonos de los invitados para que en este caso puedan participar. Vamos a abrirlo en un momentito. A ver, permitimos que los participantes activen su micrófono. A partir de ahora ya sí podéis activar vuestro micrófono y le podéis hacer la pregunta difícil a Ángel, que estará encantado de contestarla. Llevo un rato, Así he estado hablando sobre vosotros, como no os veía hablar con la máscara, y se me había olvidado que había bajado completamente el volumen. Cuando salió el vídeo, uno de los vídeos que tenía sonido, lo bajé completamente y digo, qué raro. Vale, no dicen vale, nada, por eso no y me he puesto enrollado. Y como no os veía moveros la boca con la máscara. Pues, Miguel Pérez, una pregunta, ¿cómo se tiene en cuenta el grosor de la galaxia? Lo que no se ve desde nuestra perspectiva. Gracias. Pues también con la cinemática. Con la cinemática también puedes saber cómo... bueno, hay dos maneras. Hay una manera que es la fotométrica, que es la que se ha hecho durante un montón de tiempo. Tú estás en una estructura de fotometría, ajustando elipses, y ahí puedes también poner que no son anillos, o sea, no son discos gruesos. Puedes ajustar el grosor y de hecho pues se termina ajustando algunas veces incluso varios de estos discos con distintos grosores y distintos alabeos y distintas cosas. Pero si además tienes los datos en cinemática, entonces lo ves mejor.
porque ves exactamente en las 3 direcciones por donde van, ¿no? Tú puedes cartografiar de manera que al final tienes tus 6 componentes. Tienes tu posición, distancia y, y a la vez, pues, cómo se están moviendo las velocidades en cada punto los 3. Y cada vez se están haciendo cosas más complejas con todo eso. Pero sí, se puede saber. A veces es más complicado, ¿eh? A veces es complicado cuando tienes algo que está exactamente de canto, es muy complicado, porque los movimientos así y así no los ves. O sea, ves los movimientos en este plano, pero los movimientos perpendiculares al plano no los ves, porque por efecto Doppler, aunque se esté moviendo para arriba o para abajo, la línea no se nos desplaza a nosotros para acá y para allá. También Santiago estaba preguntando por el chat, ¿se conoce algo sobre la posible, a ver, que se me ha ido la pantalla a mí, estructura de la materia oscura? ¿Y sobre qué impulsa a las galaxias? Esa es su pregunta. Sí, me está hablando sobre el problema de qué es la materia oscura y qué es la energía oscura. En breve, no tenemos ni idea. No lo sabemos. No se sabe. Resumido. No, posiblemente la materia oscura, al final, yo soy de los que creen que la solución se va a encontrar en los aceleradores de partículas cuando cambiemos, aunque tenemos un modelo, el modelo estándar de partículas que funciona muy bien, se están empezando a ver cositas por aquí y por allí que podrían llegar a descubrir alguna cosa rara que termine siendo materia oscura, que es las partículas de materia oscura. La materia oscura en verdad debería llamarse otra cosa, debería llamarse materia transparente o una cosa así, porque lo que ocurre simplemente es que están ahí, tienen masa y la única manera con la que interaccionan es a través de la masa, de la fuerza gravitatoria. La electromagnética no interacciona, nada. Entonces, como no absorben ni emiten luz, pues no las vemos, no se pueden ver. Pero los efectos se ven. Y mucha gente todavía está con eso de que la materia oscura no existe, de que existe, que en verdad habría que modificar la gravedad de Newton para hacer que la estructura de las galaxias espirales funcionaran y de las galaxias funcionaran sin necesidad de materia oscura. Sí, se pueden desarrollar modelos complejos con los que salen esas cosas. Pero el problema no es ese, el problema es que no tenemos una prueba de que exista la materia oscura. Tenemos 13, 14, 15 pruebas independientes de que existe la materia oscura con la estructura a gran escala del universo, la radiación cósmica de fondo no funciona si no metes materia oscura, los cúmulos de galaxias, como los vemos, no funcionan si no metes cúmulos de materia oscura, el rotación de la galaxia no funciona, montones de cosas, de fenómenos que no funcionan. Y con lo de la energía oscura, que es lo que tú te referirás, con lo que impulsa a las galaxias, pues todavía tenemos menos idea. No se sabe, una densidad, una presión negativa del cosmos, algo, una fuerza desconocida. Lo que sí sabemos que va en aumento, que en el pasado del universo era más pequeño de lo que es ahora. Ahora es cada vez más grande y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. De tal manera que incluso una de las hipótesis que existen ahora del final del universo, el Big Rip, el gran desgarrido, que es que se está acelerando tan rápido el universo que es capaz de estirar los núcleos, ya no solamente los átomos, los electrones y los núcleos, sino los núcleos atómicos de romperlos por la expansión del universo. Pero no se sabe tampoco lo que es. Hay muchas cosas que no sabemos, en verdad. Si algo nos enseña la astronomía, es nuestra ignorancia, es lo poco que sabemos. Solamente el 5% de lo que existe ahí fuera somos capaces de verlo. Los átomos no llegan. Todo lo demás, tenemos ni para idea. Rafael Luque, soy un astrónomo aficionado, pero me interesaría empezar a jugar con espectrógrafos. ¿Existe alguna iniciativa de ciencia ciudadana como la que has comentado en la presentación de la que podamos participar los aficionados? Muchas gracias. Bueno, yo invito a todos los astrónomos aficionados que puedan a empezar a meterse en esto porque está muy chulo. Posiblemente, si soy astrónomo aficionado, había escuchado lo de la explosión de la nova de Casiopea de estos últimos meses. Los que lo están siguiendo con espectroscopía y lo están siguiendo en un proyecto, por ejemplo, de ciencia ciudadana, de amateur, ciudadana, ahí ya también tenemos los campos que se unen y se solapan y tal, que es observarla con espectroscopía y ven cómo cambian. Unos días el hidrógeno está más brillante, otros días se ven líneas de emisión. Se ve el H-alfa en emisión, más brillante, a veces menos, o sea, está súper chulo. Ese es un ejemplo. Pero yo lo que recomendaría primero es
te recomendaría un libro que es bastante bueno de iniciación a la espectroscopía. Ahora se me ha ido el nombre tanto del libro como del autor y quedo muy mal porque pero bueno, es dentro de la editorial de Marcombo, que tiene un montón de libros para astrónomos aficionados. Miguel, se llama Miguel. Bueno, si alguien se acuerda del nombre, que me lo diga. Ay, Dios mío, como me está escuchando, estoy muy mal. Además que yo, en fin, bueno. Ese libro te En la encuentra... colección Marcombo es fácil encontrar el Sí. título, sí. Pues él ha estado haciendo un montón de cosas muy interesantes, pero yo particularmente recomiendo lo que se llama el Star Analyzer, que es como un filtro pequeñito, pero en verdad una red de difracción de, no sé si eran de 300 o de 600 líneas, no me acuerdo. Pero la cosa es que la pone directamente en Miguel Rodríguez. Muchas gracias, Isaac. Miguel Rodríguez. Es que los nombres últimamente... entonces, esa red de difracción la pones dentro del, como un filtro, y entonces tiene a la vez la estrella o el campo y el espectro. Y eso sirve muy bien porque puedes calibrar con eso, y existen unos programas muy sencillos para astrónomos aficionados que se permiten obtener el espectro, y empiezas pues sacando espectro a las estrellas, a las nebulosas, y bueno, cuando tú mismo llegues con eso y te veas el espectro de un cuásar de 13C273 y veas las líneas de emisión corrida al rojo y diga, uy, esta línea de H alfa debería estar en 6563, la estoy observando en el 6700, 6700 o algo, o 7000 y pico, no me acuerdo dónde está. Calcula la distancia y dice, oye, pero esto está un redshift alto, y lo puedes hacer, pues lo puedes hacer tú mismo. A mí es que eso me apasiona, ¿no? Aparte de que existen muchos de estos proyectos de seguimiento de estrellas variables, de supernova, estrellas variables, o bueno, de nova, pues todo esto. El poder hacerlo de forma educativa, un espectrógrafo sencillo, que tú mismo saques, veas las líneas, entiendas por qué son, por qué están ahí, y que puedas calcular la rotación de los planetas gigantes, que puedas calcular, como decía antes, la distancia a galaxias, la distancia a cuásares. A mí me parece fantástico. Bueno, pues no sé si queda alguna pregunta más. Jesús, ¿quería hacerle alguna cuestión? O... Sí, puede ser. Bueno. Pues venga. Perdona que veo dos preguntillas más, no te importa, te las voy a, Vale. voy a responder rápido. Ay, sí, claro. David García me pregunta, No lo habíamos visto. David García me pregunta que en el caso de la galaxia los espectros de estas estarían alterados debido a la fusión. ¿Cómo podemos inferir esa colisión con los espectros alterados? Muy buena pregunta. Y sí, están alterados y es complicado. Es complicado. Las líneas de emisión van a estar más o menos por ahí. Pero es que lo que vamos a ver es que en vez de tener, a ver si lo podía dibujar, en vez de tener una línea sola, vamos a tener algo así. Una estructura. Y con esa estructura podemos sacar las distintas componentes y ver qué es lo que está pasando. Esto se hace mucho en línea, no solamente en galaxias en colisión y en cosas de estas, sino incluso en galaxias normalitas, donde una galaxia que parece normal, alguna línea parece, esta línea parece que tiene aquí algo, ¿no? Tiene el pico principal y una cosita aquí, este bultito. Y ese bultito es, cuando lo analizas y lo sacas, lo descompones y tal y cual, un chorro de gas que tiene en dirección opuesta, y lo has puesto gracias a espectroscopía. Esa era una pregunta. La otra pregunta eran los agujeros negros supermasivos tipo Sagitario A como la nuestra. ¿Existen otro tipo de galaxias, elípticas, regulares, etcétera? Excelente pregunta, Beatrix. Muchas gracias. Sí, los agujeros negros supermasivos están en todas las galaxias, en todas. La Vía Láctea y lo que no es la Vía Láctea. Tal es así que existe una relación entre la masa que tiene un agujero negro supermasivo y la masa que tiene la galaxia. Y es súper importante, tan importante que tiene que estar en los modelos de evolución del universo para que eso funcione. Y no sabemos bien exactamente por qué. Todavía hay muchas cosas de esas que no se desconocen. De igual que cuando decimos galaxia enana, hay agujeros negros en la galaxia enana, debe de haberlo, y lo estamos viendo, pero las galaxias enanas no son tan masivas como la Vía Láctea. Entonces no tiene agujeros negros supermasivos de a partir de 1 millón de veces la masa del Sol, sino que tienen los agujeros negros de masa intermedia, que son entre 1000 veces la masa del Sol y 1 millón de veces la masa del Sol. Qué rango. Pero bueno, una cosa así. Y esos son más difíciles de ver.
pero la estamos empezando a ver. Y de hecho, algunas veces incluso en galaxias de estas chiquititas, tal, estamos viendo dos. ¿Por qué? Pues de nuevo, porque son dos galaxias que han chocado y que están empezando a juntarse. ¿Queda alguna pregunta del chat, Ángel? A ver, No, no se nos pase ninguna. Yo creo que no, ¿no? por el momento no. Venga, Pues- pregunta. Pregunta que... Mira, pues, Ángel, vamos, ha sido fascinante la charla y además lo más interesante es que con lo complejo que era lo que estaba explicando se entendía muy bien todo, así que enhorabuena. Mira, yo es que he ido notando algunas cosas que me parecían interesantes para ver si me podías explicar un poco. A ver, los corchetes, de los que hablaba antes cuando hablaba del oxígeno 3 y otros, bueno, otros estados ionizados y demás, eso, a ver si lo he entendido bien. Esos son porque son iones que forman en condiciones especiales que en la Tierra no se dan. Es solamente por esa razón, ¿no? Esa es la razón. Ese tipo... Vale. Te voy a responder un poquitito más porque quiero dejarlo claro. Cuando nosotros vemos un ion del hidrógeno, lo que ha pasado es que tú tienes tu átomo de hidrógeno y tu electrón, el electrón te lo han arrancado, está por ahí suelto, está ionizado, por eso tenemos el protón, que es el hidrógeno, y el electrón, cuando cae, empieza a caer el electrón pegando saltitos desde los niveles más altos hasta el nivel fundamental. Y esas cascadas son las que dan las líneas de hidrógeno, estas que se ven, la línea de Valme, la línea de Paschen, todas esas, son esas distintas cascadas de cómo bajan por la física atómica que hay. Y eso puede pasar en la Tierra si se ioniza cualquier cosa. Pero los elementos que no son hidrógeno y helio, el oxígeno, el azufre y todo esto, no se ioniza por la luz que llega de una estrella masiva. Se ioniza por choques, porque hay muchas moléculas, muchos átomos, muchos iones sueltos y chocan y arrancan los electrones. Entonces, cuando vuelven a caer, se caen rápido, vuelven a caer, solamente pueden ir a unos niveles en concreto que no son los niveles estándares que hubiese sido ionización propia. Y esos niveles solo se explican mediante órdenes superiores de mecánica cuántica y por eso se ponen los corchetes, porque no son permitidas. Son líneas de tipo de colisión excitacional que además no son permitidas. Por eso me pongo de los nervios cada vez que lo veo, porque es que oxígeno, es muy fácil. Oxígeno 3 significaría, sin corchete, significaría que hay un oxígeno que ha perdido 3 electrones. Y los que sabemos un poco de química sabemos que en la última capa puedes perder 2 electrones, pero no puedes perder 3, porque está mal, porque eso se ven los oxígenos 3 sin corchete, se ven en estrellas masivas que tienen unos fenómenos, se ven, están allí, sí, pero son en asociación, están ahí. Pero en las nebulosas, como son de este tipo, la convención es poner un palito extra a todo esto porque vienen de las líneas de excitación colisional y con corchetes. Yo le echo la culpa, perdona por la digresión, pero yo le echo la culpa a los constructores de filtros para astrónomos aficionados. Y me da rabia, ¿no? Me da rabia porque yo creo que es algo con lo que muchos podéis aprender. Es que esa es la pasión de la astronomía. La astronomía no es una ciencia que tú vas a un laboratorio y te montas tu cosa y haces tu invento y sacas unos datos. Y te necesitas algo muy complejo, ¿no? Si necesitas un sistema, unos equipos muy complejos. No, no, no. Os estoy diciendo, y os sabéis, con un pequeño telescopio, con una pequeña cámara, tú te vas a mitad del campo y tú te vas a hacer tus observaciones de galaxias que están por ahí. Y puedes usarla incluso en ciertas condiciones, puedes llegar a hacer ciencia con ello. Está ahí abierto para todos. Observamos, los astrónomos observamos. Y me parece fantástico que además de tener la apreciación estética de unas imágenes bonitas o bien técnicamente bien hechas, llegar más allá y entender la física y la química de lo que estamos viendo, de dónde vienen las cosas, dónde vienen los átomos, de cómo se originaron, cómo fueron, todo igual. Y para eso, si no pones un corchete, es que por eso me indigno, si no pones el corchete está hablando de una cosa completamente distinta y no está entendiendo lo que hay. Claro. Y tengo un par de preguntillas más, a ver si lo hago rápido. A ver, una es una curiosidad, que
para ver esas galaxias tan pequeñas en la inmensidad, aunque sea un telescopio grande de 2 metros y pico, 3 metros y pico, como los que me han enseñado, ¿cuál es el tiempo de exposición necesario para hacer esos espectros de esas galaxias tan chicas? Define lejos. Es que claro, lejos son 50 millones de años luz o 500 millones de años luz. No, me refería a esas que tú has puesto ahí antes, que se veía en un mismo campo de visión, que eran casi como motillas de polvo que decías que eran... Si son las del cúmulo, por ejemplo, distancias de cúmulo de Virgo, podemos todavía ver bastante. No todas, pero podemos ver bastante. Estamos hablando de 50 millones de años luz, media, sí, 50-60 millones de años luz. Pero, por ejemplo, en SAMI o en Gamma, que son ese viaje que os puse en la galaxia, que cuando me veía, galaxia nana y no vemos ni metiéndole. Ahora, pues quizás, por ejemplo, con el James Webb, que mira en infrarrojo y entonces pues podrá detectar más de estos objetos más distantes. Con la grandes cartografiado, el gran cartografiado que se va a hacer con el telescopio Vera Rubin, que si Starlink nos deja, claro. También posiblemente como se va a observar alguna cosa aparecerá, pero fijaros que no hay que irnos tan lejos. ¿Cuándo hemos empezado a ver las corrientes de marea alrededor de galaxias de aquí al lado? Ahora, en los últimos 10 años, muchos también con astrónomos aficionados y un proyecto muy bonito también. Y te quería preguntar justamente de eso también, pero ¿ya? Bueno, pues entonces ya. No, venga, bueno, ya está. Bueno, venga, la última es que tenía que ver con esa de las corrientes de marea. Como decía, que también hay algunas que las están pudiendo hacer astrónomos aficionados con equipos más o menos relativamente modestos. Más o menos. Las corrientes de marea ya más o menos modestos hay que ponerlo con comillitas. Bueno, es que vamos, a ver, modesto. En fin, estaba acordándome del equipo que usa Rogerio, que ha puesto ahí antes. Que quiero decir que es transportable, que no cuesta 2 duros, pero que te lo puedes llevar, no es algo que requiera un observatorio y ese tipo de cosas. Te quería preguntar una cosa. Si hay en el cielo, hay una contaminación lumínica del valor que sea y un brillo de cielo, imagínate que fuera, por ejemplo, 21,2, por decirte algo. Si yo gano una ganancia de 1 décima, 2 décimas o 3 décimas en esa magnitud límite del cielo, ¿puedo ganar lo mismo a la hora de procesar y sacar esas corrientes de marea? Quiero decir, en otras conferencias recuerdo haber visto que con ese tipo de procesado se llegaba a magnitud 29, casi 30 incluso, para ver esas corrientes. Si yo gano media magnitud en mi lugar de observación, ¿puedo ganar media magnitud también en la foto de profundidad o eso va de otra manera? Bueno, es que eso depende mucho de tu equipo y de cómo haga el procesado. Porque muchos de estos proyectos, que además están guiados bastante con astrónomos aficionados, el procesado con astrónomos profesionales quiero decir, el procesado no es trivial y las imágenes tampoco se toman de la misma manera. Yo no sé, supongo que estamos todos ya acostumbrados también al dithering, pequeños saltitos, eso es crítico, pero ya no solamente eso, ya no solamente hay que hacer saltitos, ya hay que rotar la cámara. Hay que tomar muchas imágenes con la cámara así, muchas imágenes con la cámara así, y además apilar tal. Y luego además el procesado tiene su intríngulis porque hay que sacar ya no solamente la standard darks via flats, sino hay que sacar un super flats que depende de una cosa y con otra, y es bastante, yo no sé los detalles exactos, pero es bastante complejo, pero se puede hacer. Lo que quiero decir con respecto a tu pregunta, como que me he enrollado y no te he respondido, posiblemente algo se pueda hacer, pero como te digo, sí, te respondí. Entonces te digo, todo va a depender también de exactamente qué tipo de telescopio, cielo tiene. No es lo mismo, si tiene un cielo oscuro, posiblemente pueda llegar más. Si está en cielo contaminado, incluso aunque no sea de ciudad, simplemente un poco rural, pero que tiene un poco de contaminación lumínica, aunque le echen muchas horas y llegue un poquito más, llegamos más de lo que era impensable hace 10 años, vamos, ahora mismo, desde ciudad. Pero no va a llegar a ver esto.
que por lo menos con lo que tenemos ahora. No sé si quizá dentro de 10 años diríamos, "Guau, estamos haciendo corrientes de marea desde el centro de Málaga". Pues mira. Ojalá, ojalá. Ojalá. Sabéis que los anglosajones tienen el Día del Inocente, es April Fools, que es el 1 de abril. Y este año lo que sacaron entre unos cuantos astrónomos amateurs y muy famosos, youtubers famosos como Trevor Jones, que es el de Astrobiología, tal y cual, y una compañía de filtros, un filtro que te decía que te permitía ver incluso el día, te veía un filtro, estaban obviamente de coña. La verdad que lo veo difícil que se inventar una cosa así, pero Dios santo, ¿quién sabe, ¿no? No, en serio, ¿quién sabe? Porque muchas veces nos limitamos a pensar en lo que conocemos, en lo que tal y cual, pero es que quizá hay una revolución o cualquier otra historia o cualquier nuevo descubrimiento que ¡pum! No lo sé. Para eso hay que seguir investigando, para eso hay que seguir estudiando. Por eso es tan importante que, pues, que también tengamos conocimiento no solo de nuestro propio campo, sino de otras cosas que pueden ahí, que luego se pueden usar de forma esencial. Bueno, y los astrónomos creo que hemos sido bastante buenos en eso. Gracias a los astrónomos sabéis que tenemos la wifi, que tenemos los teléfonos móviles, tenemos las cámaras CCD de los tal, y tenemos bueno, Big Data no es de los astrónomos solo, pero fuimos los que lo explotamos mucho. Y me callo. Gracias. Pues, Muchísimas gracias. muchísimas gracias, Ángel, por estar con nosotros, por compartir desde el Centro Principia también agradecimiento a los que han participado, los poquitos que han podido participar en directo aquí desde la Sala Principia, y por supuesto pues nuestro agradecimiento desde la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio, a que compartas tu tiempo y a que te conviertas en cirujano del espacio profundo, que nos ha encantado, ¿eh? Yo, La vamos, próxima, ese vez, la título, próxima vez os lo cuento en persona, cuando me digáis. ojalá, por favor, claro que sí. Estaría bien. Que esa invitación está, o sea, que sería cuestión de Te hablar. traemos a Málaga, Ángel, cuando quieras. Tengo muy buenos amigos en Málaga. Y tengo ganas, muchas ganas. Llevo 3 años ya sin pisar España. Entonces ya toca. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, Ángel. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, y a todos los participantes que han estado con nosotros este ratito. Podremos ver de nuevo esta charla, colgarla en los canales, en nuestro canal YouTube y también a través de la página de Principia. O sea que, y que esperemos que esta no sea la última actividad, y que haya pues eso, más contactos y que nos cuentes temas tan interesantes como estos. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego a todos. Adiós.